Bienvenidos a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de algo que ya me han preguntado varias veces en comentarios, en Twitter, en newsletter, en muchos lugares, que es cómo uso las consolas y las computadoras retro que tengo, cómo las conecto a televisores modernos o televisores de la época, cómo capturo el video en la computadora y ese tipo de cosas. Así que hoy, sin más, les voy a estar contando qué aparatos uso, cómo se ven, cómo los conecto y qué modificaciones tuve que hacer en algunas de las computadoras y consolas, que si siguen los videos de este canal ya lo habrán visto antes, pero les quiero contar un poquito de cada uno de los distintos tres tipos de video que uno se encuentra cuando está trabajando o jugando con computadoras y consolas retro, y contarles un poquitito de estos tres. Así que sin más, vamos primero a hacer un resumen de estos tres modos de video y después les voy a mostrar detalles específicos con cada una de las consolas y computadoras. Arrancamos con lo que era la salida RF. ¿Se acuerdan de estos adaptadores que uno ponía atrás de la tele y tenía que seleccionar si modo de juego o antena? Esto generalmente se usaba, acá al costado ven que se conectaba a la antena. Esto generalmente se usaba en consolas como la Atari 2600, el primer Famicom, computadoras también de principios de los 80, en donde básicamente la señal de video que salía del procesador de video, esa salida en realidad salía en otro modo que se llama Composite, pero lo que hacían era, tenían un módulo que se llama un modulador de RF, en donde modulaban esa señal de video para que vayan en el tipo de señal analógica de radiofrecuencia que interpretaban en la entrada de antena, ¿sí? Este autorcito venga acá, en la entrada de antena de los televisores de la época. Ahora, el primer problema que tenemos con estos es que es la señal de video con peor calidad, y el segundo problema es que es de tipo analógica. Entonces, aunque los televisores modernos, los LCD, los LED modernos, tengan entrada de antena, esa entrada de antena hoy en día es de tipo de señal digital. Esperan que la señal de radiofrecuencia que entra sean básicamente unos y ceros, y interpretar eso en un estándar de protocolo de señal de televisión digital. Esto no lo hace, tiene un tipo de señal analógica. Entonces, si conectamos este tipo de salida de la consola a un televisor moderno, básicamente no detecta el canal. Lo ponemos en el canal 2 y 3, que son generalmente los que se usaban, y el televisor va pasando y no lo detecta. Después tenemos lo que llamamos el tipo de video Composite, que en Argentina y en otros países de Latinoamérica a esto le llamamos audio y video al tipo de cable, o simplemente AB corta. Este tipo de salida típicamente tenemos dos cables o tres, en este caso tenemos dos, en donde blanco y rojo significan audio y amarillo significa video. Y en este caso la señal de video está toda adentro de este cable, en estos dos pines. El del medio es el que tiene la señal de video y el otro vendría a ser la masa o la tierra, y en este mismo pin del medio están mezclados los tres colores, rojo, verde y azul, la luminancia y la sincronía del video para que el televisor la pueda interpretar. Este es el tipo de cable y tipo de salida de video más conveniente, es uno de los más fáciles de convertir a otros tipos de video. Y generalmente no requieren muchas modificaciones o toquetear mucho las consolas que tienen este tipo de salida para conectarlos a LCDs o LEDs modernos. Incluso muchas TVs modernas siguen trayendo la entrada de audio y video, aunque a veces con una latencia bastante alta que con juegos de plataforma se puede llegar a sentir. Pero es un tipo que es de calidad media, ¿sí? Esta señal de video, pero es uno de los más convenientes. Y el último modo que nos podemos llegar a encontrar en algunas consolas o computadoras retro es el modo RGB, en donde la salida de video está en un tipo de salida DIN, a veces, como este cable, por ejemplo. ¿Sí? Estos son tipo DIN, que son redondos con un par de pines en el medio, o en este caso es un DB, una especie de DB25. Este es un ejemplo de la salida de video de la Amiga 500, la Commodore Amiga 500. Y el tipo de salida RGB es uno de los que mejor calidad tienen, porque la señal está dividida en los tres colores en vez de estar toda mezclada en una misma señal. Tenemos entonces lo que es green, red and blue, o sea, verde, rojo y azul, las señales separadas. Generalmente en el verde está mezclada la luminancia y la sincronía, a veces eso cambia. El problema con este modo de video es que, si bien es el de mejor calidad, a veces hay que convertirlo a algo intermedio, porque la señal que sale nativa de este tipo de sistemas a veces no es compatible con cómo funcionan las televisiones modernas. A veces están con estándar VGA, a veces la frecuencia en la que sale el video de esto, si no mal recuerdo, es 14 kHz, una cosa así, y muchos adaptadores modernos de RGB
a HDMI, ese tipo de cosas, no detectan la señal y no se ve, directamente no se ve nada, ni siquiera es que no se ve bien. Con lo cual es una lástima, porque es el modo de mejor calidad, pero a veces es bastante complicado de transformar. En este caso pueden ver, este es el de mi Amiga 500, como dije antes, y la salida RGB directa de la Amiga 500, primero la transformo en SCART para después utilizarla en la tele o en la capturadora de video. Pero no se preocupen porque ahora vamos a ver ejemplos uno por uno con cada una de las consolas y computadoras retro que tengo, y les voy a contar un poco más de las que tienen RF, cómo hago para usarlas, qué modificaciones tuve que hacerles, lo mismo para Composite y lo mismo para las que tienen salida RGB. Así que ahora sin más, vamos a ver los ejemplos con cada uno de los equipos. Bueno, arrancamos con los ejemplos. Acá tenemos dos consolas y una computadora que originalmente tenían salida de RF, ¿no? Acá pueden ver que todas tienen cables Composite, ¿no? Todas tienen el cablecito amarillo, que como les dije antes, era el cable de video. ¿Qué tenían antes de eso? Bueno, antes de eso tenían algo como esto, ¿sí? Esto es un modulador de video a video RF, o sea, la señal de radiofrecuencia que ya tiene mezclado el audio, el video, los colores, la señal, la amplitud, todo en una misma señal, ¿sí? Que es analógica y que tiene esta salida, que esta salida originalmente la conectábamos a algo como este aparatito, ¿sí? La conectábamos a este aparatito en donde nosotros elegíamos si usábamos la antena. O sea, las casas tenían la antena de televisión en el techo que se conectaba acá al costado. Esto iba a la tele, este cable iba a la consola. Y después acá nosotros seleccionábamos si usábamos la TV con antena o si usábamos la consola, ¿no? Movíamos la fichita según lo que queríamos usar. Y usaba este cable que ven acá. Estos generalmente se llaman de pin fino o pin grueso, esta conexión de antena de radiofrecuencia. Ahora, ¿cuáles son los problemas con esto? Generalmente nosotros lo que hacíamos era en la tele sintonizar canal 2, canal 3, que eran generalmente los que usaban las consolas, a veces canal 12, depende mucho de la consola o la computadora. Problemas que tiene esto. Uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas es que son muy propensos a las interferencias, que generan lluvias, generan barras, generan un montón de tipos de problemas. Segundo problema, hoy en día la mayoría de los televisores, la entrada de antena, si bien tienen entrada de antena, alrededor del mundo se cambió el sistema de la transmisión de televisión por aire y ya no es más analógico, es digital. Es decir, antes la señal analógica que se transmitía por radiofrecuencia, depende de la forma de la señal y de la amplitud y un montón de cosas, significaba más color, menos color, la luminancia, el sincronismo, significaba un montón de cosas. Hoy en día esa señal que se transmite por radiofrecuencia significa unos y ceros, es una señal digital en donde funciona como internet básicamente, en donde cada sección que va llegando de esa radiofrecuencia significa la imagen, los colores, el tamaño, lo que sucede en la pantalla, el sincronismo, etc. Entonces acá tenemos dos opciones. Una de las opciones es comprar lo que se llama, si recuerdan recién lo que estaba mostrando antes, esto dije que es un modulador, ¿no? Modulador de video a radiofrecuencia. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, creo que estaba adentro de la CZ1500. Esta es una computadora argentina que después voy a subir el video de la restauración. Y esto también estaba, algo muy parecido a estaba adentro de esta Froggy Junior, que este era un Atari 2600 clon que se vendía en Argentina. Y también esta todavía la tiene, esta es la Famicom original japonesa, que si la levanto, acá todavía tiene la salida de video, ven que dice RF Switch, acá. Esta es la salida de video por radiofrecuencia de aire, que todavía está conectada. Bien, ahora, ¿qué significa todo esto? Que tenemos dos formas de usarlas. Una es sin modificaciones y otra es con modificaciones. A eso generalmente en el mundo retro y en el mundo de internet le llamamos mod, ¿no? MOD, mod por modificaciones, o modification si quieren. Sin modificaciones podemos usarla usando la contra de un modulador de video, que sería un demulador de video. Que el demulador de video lo que hace es, nosotros le conectamos la salida de antena a la entrada del demulador de video. En el demulador de video seleccionamos el canal en el que queremos separar la frecuencia y el demulador convierte esa señal de radiofrecuencia otra vez a video composite, ¿no? Y después el video composite lo usamos de las formas que ahora les voy a contar después. Entonces ya ahí lo tenemos en un formato de video más estándar. Ahora, ¿cuál es el problema? Un demulador de video
Primero que están atados a el formato si son PAL o NTSC, o sea necesitaríamos dos si vamos a usar por ejemplo estas consolas que hay acá, porque estas dos que vienen de Argentina usan el tipo de señal de video PAL, ¿sí? Que se usa en Argentina es PAL-N, y esta que es la Famicom japonesa usa NTSC, entonces necesitaríamos dos demoduladores de video, uno para PAL y uno para NTSC. Cada uno cuesta alrededor de $90, o sea tendríamos que gastar $90 para usar las consolas PAL y $90 para usar las consolas NTSC, y encima la calidad de video no va a ser la mejor por todos los motivos que dije antes. Ahora bien, el beneficio de eso es que si ustedes son personas que pueden tener pueden hacer ese gasto y no saben de electrónica, no requiere modificaciones en la consola. Entonces tampoco lo voy a criticar mucho porque no todo el mundo sabe de electrónica, así que es algo posible. La otra alternativa sería comprar un televisor CRT de la época que tenga entrada de antena analógica. Ahora va a pasar lo mismo, van a tener que o intentar buscar un televisor CRT de la época que sea binorma, es decir, que tenga NTSC y PAL, o van a necesitar un televisor con NTSC y un televisor con PAL para poder utilizar las dos consolas. Pero no tienen que hacer modificaciones ni tienen que saber de electrónica. En mi caso, yo hice electrónica en la secundaria, soy casi técnico en electrónica. Yo modifiqué todas estas tres consolas a mano. De esta hay video en el canal, si quieren ver el paso a paso para entender bien qué implica hacer una modificación para cambiar la salida de video. Y básicamente lo que hace es utilizar la salida nativa del procesador de video, en este caso la Famicom, para tener la salida directamente en video composite, que es este cable amarillo que ven acá, y el blanco y el rojo, como dije antes, son el audio. Lo mismo hice con la Atari 2600. De esta todavía no subí el video, pero sí está subido el video de cómo hice esto en la Atari 2600 Darth Vader original, estadounidense. Lo mismo, saqué el modulador de video ARF y agregué un circuito para cambiarlo a Composite. Y lo mismo acá con la CZ1500, de esta también después tengo que subir el video. Acá originalmente estaba la salida de la antena que les mostraba antes y ahora está la salida Composite para poder usar el video. Bien, y una vez que tenemos la salida Composite, ya nos metemos en la segunda parte de esto, que es, ok, ¿cómo usamos la salida Composite? Entonces, la salida Composite son estos cables que en Argentina, por ejemplo, llamamos cables de audio y video, AB. Si en otros países lo llaman de otra forma, déjenmelo en los comentarios. Estos cables, nosotros tenemos dos formas de usarlo. Primero, obviamente, esto se conecta a la salida de la consola, ¿no? Acá, así. Y del otro lado, tenemos alternativas. Si tenemos un televisor, la mayoría de los televisores modernos siguen incluyendo la entrada de audio y video. A veces tiene un par de milisegundos de delay, como 100 milisegundos. Hay juegos en los que se nota más, hay juegos en los que se nota menos. En juegos rápidos tipo Mario Bros se nota un poco más ese delay. En juegos lentos tipo Tetris es imperceptible. Pero si no tenemos un televisor con entrada Composite, lo que vamos a necesitar es un conversor de Composite a HDMI. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos este es el que uso yo. Este es un conversor de Composite, ven acá, tiene las entradas, esto iría acá, ¿sí? Y ahí ya tenemos de la consola el conversor Composite, y del otro lado tiene la salida de HDMI, a donde agarramos y conectamos la salida de HDMI, y esto ya puede ir a cualquier televisor moderno, a cualquier monitor, por ejemplo, de computadora. Yo acá uso un monitor en el que le conecto esta salida y ese tipo de cosas, y funciona perfecto. Cambio la entrada de video, la cambio a que sea 4:3 en vez de que sea widescreen, que sea 4:3, y se ve perfecto, no hay ningún problema. Voy a estar tratando de mostrarles ejemplos en pantalla. Y finalmente, sobre cómo lo grabo cuando streameo o cuando grabo con la computadora, uso esta capturadora de video muy barata, muy chiquitito, muy barata, que se conecta acá a la HDMI y después es USB, y con esto ya grabo usando OBS, Streamlabs, cualquier sistema que me permita agregar un sistema de video y grabarlo. Bien, ahora, alternativas y precios. Como dije antes, este es el conversor que yo uso de Composite a HDMI. Me salió $10. Este sale $10 nada más. Y todo lo que vayan a ver grabado, todo lo que vean en pantalla, que sea de consolas que tienen salida Composite, está convertido con este conversor de $10.
Y a mí me suelen dejar comentarios en los videos o en Twitter diciéndome, pero ¿por qué no usas un RetroTink? ¿Por qué no usas un OSSC? Bueno, ¿por qué no uso eso? El RetroTink más barato que tiene entrada Composite es el RetroTink 2X Pro. Tiene un millón de beneficios, permite cambiar las skylines, permite aplicarle filtros, permite mejorar la imagen de un montón de formas. Pero el más barato es el RetroTink 2X Pro y sale $140. La versión que tiene más entradas de los comunes es el RetroTink 5X Pro, que sale $325 estadounidenses. Y el RetroTink 4K, que como su nombre lo indica tiene salida para televisores 4K, sale $750. Repito, este conversor de composite a HDMI sale $10. Yo no juego profesional, entonces esos pequeños milisegundos de distancia para mí son imperceptibles como jugador casual. Y digo jugador casual en el sentido de juego los juegos normal, no los juego tratando de hacer speedruns, por ejemplo. Si hicieran speedruns, bueno, les recomiendo que compren los RetroTink y que inviertan en los RetroTink porque esos milisegundos de delay les cambia en la puntita en la que pueden saltar con Mario de una esquina a la otra. Yo salto normal y llego al otro lado de los lugares sin problemas porque estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos. En el peor de los casos, algo que necesito agregar es este conversor de PAL a NTSC, por ejemplo, para la CZ1500 que decíamos acá, o para el clon de Atari de Argentina, que son PAL, y esto funciona mejor con entradas NTSC. Ahí necesito este conversor de PAL a NTSC que sale solamente $20. O sea, en total entre los dos gasté $30 y con eso puedo usar todas las consolas en las que tenga salida Composite, ¿sí? Bien, y a veces me dejan en los comentarios, bueno, pero RetroTink es la alternativa cara, pero no es la única. Puedes usar la alternativa de software libre o de hardware libre, o comprar los componentes y hacerte vos uno, o comprar uno ya armado. Bueno, el OSCC, que es Open Source Scan Converter, ya armado sale $125. A mí me parece perfecto si ustedes quieren invertir en eso. Y de hecho yo mismo algún día quizás invierta en algo como eso. Pero para mí, hoy en día, no lo vale. Es muchísima plata, muchísima inversión. Y voy a usar muy poco de eso. Ah, y un pequeño detalle. El OSC, el Open Source Scan Converter, me parece que no funciona con entradas Composite. O yo no vi ninguno que incluya entradas Composite. Me parece que solo funciona con entradas analógicas, que vamos a ver ahora siguiendo con las otras consolas. Acá tenemos ejemplos de dos consolas que tienen salidas directa a video composite, es decir, estas no necesitan ningún tipo de modificación para usar la salida en composite. La Sega Genesis, por ejemplo, tiene este cable, ¿sí? De un lado va a la consola y del otro lado tenemos la salida composite de video y la salida de audio. Sin más problemas, en los mismos casos que los anteriores, lo conectamos a este conversor de composite a HDMI y después para capturarlo, grabarlo o streamear, uso el capturador de HDMI a USB. Lo mismo para la Sega Saturn tiene salida composite nativa, entonces el cable no tiene ningún componente activo, sino que de un lado se conecta a la Sega Saturn y del otro lado tenemos salida de video composite. Ambas se ven muy bien con la salida composite. De vuelta, usando este conversor no es perfecto, porque este conversor no logra convertir las scanlines como las hubiera interpretado un televisor CRT, pero se ve muy lindo para haber gastado solamente $10 en esto, ¿sí? O sea, la inversión para poder jugar estas consolas es mínima y funcionan perfecta en cualquier televisor moderno con la entrada HDMI, en caso de que no tenga entrada de composite o de que la entrada composite del televisor sea muy mala. Así que estos son casos en los que ninguna modificación es necesaria y la verdad que la salida de video es más que suficiente para jugarlos normal y que se vea bien. No se ve perfecto como se hubiera visto en 1995 jugando Andretti Racing en un televisor Sony Trinitron de $500, no, pero se ve muy bien para hacer la salida nativa sin haber invertido nada en electrónica, sin haber hecho cambios, usando el cable común y corriente con el que viene la consola y un conversor de $10. Así que estos son ejemplos de salidas
nativas en Video Composite. Y finalmente acá les traigo dos ejemplos de salidas analógicas RGB. En este caso tenemos una Commodore Amiga 500, la computadora de 16 bits de Commodore, y la Sega Dreamcast, la última consola de Sega que competía con la PlayStation 2 y la Nintendo GameCube. Bueno, y la Xbox también en la época, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? En la Commodore Amiga 500, ¿sí? Si yo lo levanto acá, pueden ver que tiene, acá dice RGB Video, ahí apenas se llega a ver, RGB Video, y acá por ejemplo la salida es nativa RGB, entonces si quisiéramos usarlo en Composite necesitábamos un conversor que se llamaba A520 que se conecta acá, y básicamente eso nos permite tener salida Composite, que no lo traje porque ya vieron cómo funcionan las salidas Composite. Entonces, pero esta salida nativa, ¿cómo la podemos usar en RGB? Bueno, esta salida se utiliza, por ejemplo, con un cable como este, en donde de un lado se conecta la Commodore Amiga, ¿sí? Acá, como les mostré antes, y del otro lado sale en formato SCART. ¿Por qué sale en formato SCART? Porque formato SCART es uno de los más comunes. Esto era un estándar en Europa, es un estándar europeo, que te permitía tener distintos tipos de señales. Estaba pensado para que el televisor tenga todos estos tipos de señales ya incluidos, y de que el aparato, depende de qué tipo de señal necesite, pueda usar cualquiera de estos pines. Entonces en el mismo plug, en el mismo cable, podés utilizar cualquiera de esas salidas de señales. Entonces en este caso estamos convirtiendo del DB de la Amiga a formato SCART analógico, ¿sí? Y del formato SCART analógico yo lo que tengo es este SCART Converter que me salió $40. Y esto convierte, de un lado se pone el cable SCART, ¿sí? Como si fuera la tele, como si estuviéramos conectando la computadora a un televisor. Ahí va. De un lado se pone el SCART y del otro lado tiene salida HDMI. Entonces, igual que en todos los ejemplos anteriores, sencillamente conecto la HDMI y listo. Esto a cualquier tele normal o el capturador de video, todo lo que habíamos dicho antes. La calidad de imagen de video analógico RGB es incomparable con Composite, se ve mucho mejor, tiene mucho menos ruido, en inglés le suelen decir pixel perfect, como que es perfectamente los píxeles están acomodados en pantalla. Es el sistema ideal para jugar con computadoras que tienen salida RGB. Ahora, pero no solo computadoras tenían salida RGB analógica, como vamos a ver ahora. Como les dije antes, otras consolas de videojuegos que tuvieron salida RGB analógica fueron la PlayStation 1, por ejemplo, y también la Sega Dreamcast. Acá la Sega Dreamcast tiene una salida de video y básicamente podemos tener un cable como este. Pueden ver que es un cable pasivo, o sea, no tiene componentes electrónicos, no tiene conversores, no tiene nada. De un lado va a la consola y del otro lado también volvemos a tener una salida SCART analógica. Y de vuelta, que con el ejemplo de la Amiga, es sencillamente usar el conversor de SCART a HDMI y de ahí ya a disfrutar los juegos de Dreamcast en calidad de video perfecta. A mí me encanta cómo se ve la Dreamcast con la salida a SCART y me encanta cómo se ve la Commodore Amiga con la salida a SCART. Ambas se ven espectaculares. Así que bueno, esto fue todo. Voy a poner todo acá para que lo vean todo junto. Estos fueron todos los elementos que mencionamos en el día. Así que reitero para cerrar el video ya. Primero, consolas yo las modeo para que tengan salida a Composite. Después utilizo un conversor para NTSC si tienen una salida PAL medio extraña, como la PAL N de Argentina. Este estaba a $20. Después utilizo un conversor de Composite a HDMI. Este me salió $10. Y con esto ya puedo jugar al 90% de las consolas y computadoras retro. Porque como dije antes, inclusive las que tienen salida RGB, como estas dos, ¿sí? Como la Dreamcast y la Commodore Amiga, ambas también pueden tener salida Composite. O sea, con Composite puedo jugar a todas las computadoras y consolas retro que tengo. Después, si quiero tener mejor calidad de video, utilizo un conversor como este de SCART a HDMI para aquellas consolas que tengan salida RGB. Compro cables de salida RGB a SCART y después utilizo el SCART a HDMI. Y después, si quiero grabar o streamear en internet, utilizo este conversor de HDMI a USB que me salió $20 nada más. Así que en total yo he gastado 40, 50, 60, 70, 80, 90, en $90, en menos de la mitad. En la mitad de lo que sale un RetroStink 2X, tengo
todas las entradas y todas las conversiones que yo necesito para cualquiera de las consolas y computadoras retro que uso. Y con esto juego, grabo, juego los fines de semana solo, streameo, grabo los videos, capturo gameplay, todo lo hago con solamente estos componentes. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre las distintas salidas de video que nos podemos encontrar en las consolas y en las computadoras retro, y cómo hago yo para usarlas y para poder grabarlas, streamearlas o inclusive jugar solo cuando estoy jugando acá en mi oficina de estas consolas y computadoras. Si les gustó, suscríbanse, déjenme un like, déjenme un comentario cuáles de estas computadoras o consolas tienen, cómo están haciendo ustedes para jugarlas, tienen televisores CRT viejos, tienen televisores LCD viejos, utilizan conversores, invirtieron en un RetroTink, invirtieron en la versión open source, invirtieron en otro tipo de cosas. Cuéntenme qué hacen ustedes, cómo lo juegan, o si están pensando en tener alguna de estas cosas para poder jugar o grabar o streamear. Así que bueno, suscríbanse si les gustó, muchas gracias a todos y a todas, nos vemos en un próximo video. Chau chau.